y vamos a estudiar la palabra. Estamos terminando una serie de sermones que hemos titulado Misericordias que se renuevan. La misericordia de Dios se renueva cada mañana, pero a veces no comprendemos lo que significa, qué es que se renueven y cuáles son esas misericordias. Sin duda alguna no pudimos abarcar todas, porque pasaríamos todo el año en una misma serie y tenemos que regresar a nuestro estudio de Primera de Juan, pero hablamos de algunas bastante significativas e importantes que debemos de conocer. En el primer sermón estuvimos hablando acerca de la misericordia de Dios, después hablamos sobre el amor de Dios, hablamos sobre la bondad de Dios después, y hoy estamos hablando sobre la provisión. Y cuando hablamos de la provisión, estamos hablando, sin lugar a dudas, de la fidelidad de Dios. Dios nos provee porque Dios es fiel. Así que el sermón de hoy se llama Dios nos provee siempre. Dios nos provee siempre. Si tú tienes una hoja para tomar nota ahí en tu casa, tú puedes hacerlo. Vamos a subir el podcast más tarde del audio de este sermón. Filipenses 4:19 dice: y mi Dios proveerá a todos vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Vuelvo a leerlo: y mi Dios proveerá a todos vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, guíanos en esta mañana. Permite, Padre, que podamos comprender tu palabra. Permítenos, Señor, que hoy nuestra mente y nuestro corazón estén enfocados solamente en ti. Que no nos distraigamos bajo ninguna circunstancia. Que Satanás no pueda venir con pensamientos y nos lleve a otros lugares en nuestra mente y no pongamos atención a la enseñanza de esta mañana, al sermón de esta mañana, sino al contrario, que tu Espíritu Santo, Señor, nos mantenga en nuestra mente fijos en tu palabra. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nunca va a dejar de proveernos. Esa es una enseñanza fundamental a lo largo de toda la Biblia. Y la promesa de Dios es que Dios va a proveer para nuestra necesidad presente. Y lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Recuerdan lo que hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué les proveyó? Ropa. Les proveyó ropa. ¿Por qué? ¿Por qué les proveyó ropa? Porque era lo que necesitaban en ese momento, porque se habían dado cuenta de que estaban desnudos. Y ellos tenían necesidad de ropa. No les dio ropa de marca. ¿Ok? ¿Qué hizo Dios? Les proveyó lo necesario, la ropa necesaria para cubrir sus cuerpos. Sobre todo porque iban a salir del huerto. Y fuera del huerto, las condiciones no necesariamente eran las mismas. El huerto era un lugar de mucha mayor comodidad y fuera del huerto eso no lo iban a tener fácilmente. Entonces Dios proveyó para su necesidad. Ahora, tenemos que hacer una diferenciación entre necesidad y codicia. Eso es algo bien importante. Yo no sé cuántos sermones has escuchado sobre la codicia. En algún momento de este año vamos a tener una serie de sermones sobre la codicia, cómo se presenta la codicia en mi vida y cómo puedo darme cuenta que estoy siendo regido por pensamientos y sentimientos de codicia en mi alma. Pero hay una gran diferencia entre lo que yo necesito a lo que yo codicio. Hay una gran diferencia. Dios va a suplir nuestra necesidad siempre, no nuestra codicia. Cuando codiciamos,
estamos viendo la vida a través de los ojos ¿de quién? De Satanás. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? La codicia. Él codició en su corazón ¿qué? Ser semejante a Dios. Él le pareció que merecía tener una posición igual a la posición de Dios. Por eso cada vez que yo escucho esto de hay que decretar, yo merezco, yo en mi interior me río un poco de ello, porque me doy cuenta que estamos hablando en los mismos términos del maligno. Y somos una sociedad, la sociedad contemporánea, es una sociedad que se rige de una manera extremadamente palpable por la forma de vivir del maligno. Siempre ha sido así, pero hoy día es sumamente palpable, sumamente palpable. Y el ser humano contemporáneo tiene esta sensación de yo merezco aquello, yo nací para ser feliz y la felicidad la obtengo si y solo si consigo lo que yo quiero o consigo ser lo que yo deseo ser. Y entonces la voluntad de Dios queda a un lado. Eso es codicia. Y debemos de tener mucho cuidado con la codicia. Sobre todo, mucho cuidado cuando disfrazamos la codicia. La disfrazamos de la voluntad de Dios. Filipenses 4:19 está hablando de que Dios habrá de suplir nuestra necesidad. Y nuestro trabajo es orar permanentemente para no confundir mi necesidad con mi codicia. Y mi trabajo permanente es apartarme del camino de la codicia. Así que hoy quiero que iniciemos a manera de introducción el sermón, comprendiendo esta diferencia. Dios no está comprometido en darnos aquello que nosotros codiciamos. Él nunca se ha comprometido a eso. Y cuando nosotros vamos tras nuestras codicias, estamos yendo por el camino ancho y no por el camino angosto. Entonces Dios habrá de proveer para nuestra necesidad. Y cualquiera puede decir, oye, entonces pareciera que vivir en el reino de Dios es una desventaja, porque yo quiero bienestar, yo quiero vivir bien. Y no entiendo por qué Dios no quiere darme ese bienestar. Deja explicártelo brevemente porque también ese es otro sermón, pero quiero explicarlo brevemente. La razón por la que Dios no nos da sobre esta tierra lo que deseamos, sino aquello que necesitamos, es porque, número uno, nuestra ciudadanía no es de aquí. Aquí estamos de paso. Déjame poner este ejemplo. Es como si tú fueses de vacaciones a otra ciudad. Y en esa ciudad, por ejemplo, encontraras que en algún lugar, en alguna tienda, en alguna oferta, en alguna situación, están vendiendo un refrigerador maravilloso, la última generación de refrigeradores, y tú lo quieres comprar. Pero el de la tienda te dice que no te lo puede enviar. Y él no tiene ninguna tienda en Veracruz para que tú lo puedas tomar en Veracruz y llevarlo a tu casa. Pero tú te empeñas en comprarlo. ¿Hay lógica en ello? No hay lógica. Tú estás de paso por esa ciudad. Tú no vives en esa ciudad. Lo más lógico que sería venir a Veracruz cuando regreses de tus vacaciones y ver en las tiendas de Veracruz donde hay un refrigerador similar, porque seguramente lo habrá y entonces lo podrás comprar y te lo llevarán a tu casa. Pero sería muy absurdo que tú lo quisieras comprar y lo trajeras en un diablito en tus vacaciones todo el tiempo y después quisieras subirlo a tu auto o quisieras subirlo a la de oro. ¿Me explico? No tiene lógica. Dios no nos da porque nuestra casa no es aquí. Lo que implica las riquezas de Dios
y la magnitud del placer y del bienestar de vivir en la ciudad de Dios se habrá de conocer cuando estemos allá, no aquí. Dice la Escritura que aquí estamos de paso. Somos como peregrinos y extranjeros. Peregrinos y extranjeros. La segunda razón por la que el régimen de Dios es otro es porque Satanás ha usurpado a través de la mentira y el engaño el control de todas las formas, de todos los poderes, de todos los valores culturales sobre esta tierra. Y si nosotros tuviésemos todo lo que nuestra alma desea, corremos el riesgo de apartarnos del Señor, porque Satanás tendría una cuña en nuestro interior para poder jalarnos. ¿Sabes por qué? Porque alguien que tiene todo lo que desea, invariablemente va a tener una sensación. ¿Sabes cuál es? De no permitir perder todo lo que ha conseguido. Y cuando Satanás arremeta con furia en contra de lo que ha conseguido, ¿qué crees que va a hacer esa persona? No se va a ajustar a los valores de Dios, sino habrá de ajustarse a los valores de esta tierra para no perder lo que ha conseguido. Dios es sabio. Dios es sabio. ¿Recuerdas de Salomón? Cuando era joven, no el Salomón adulto, sino el Salomón joven, el rey. Cuando Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que tú quieras. Las riquezas que tú quieras. ¿Qué fue lo que contestó Salomón? Yo quiero sabiduría. No me des más para que yo no me olvide de ti. Ni me des poco para que no reniegue de tu nombre. Solo, ¿qué cosa? Lo necesario. Las riquezas, el placer y el bienestar para los hijos de Dios habrá de vivirse cuando estemos en casa. En tanto vamos de camino, en tanto peregrinamos por esta tierra, Dios ha prometido que nada nos faltará. ¿Recuerdan Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuál era la meta de David? La casa de Jehová. En tanto voy peregrinando por esta tierra, nada me faltará. Pero mi meta no es el bienestar aquí. Mi meta es estar en la casa del Señor. En tanto camino, el Señor me provee. Amén. Entonces, vamos a compartir la enseñanza. Número 1. Esta fue la introducción. Número 1. Dios conoce tu necesidad. Dios no es ausente a tu necesidad. Dios sabe perfectamente todo aquello que te hace falta, lo que verdaderamente te hace falta. Y Él está dispuesto para proveer eso que a ti te hace falta. Vamos a explicar dentro de un momento por qué no ocurre. Hay dos razones por las que no alcanzamos la provisión de Dios. Pero independientemente de que ocurra o no ocurra,
Dios conoce tu necesidad y Él está dispuesto a ayudarte en medio de tu necesidad. ¿A qué necesidades se refiere el apóstol Pablo en Filipenses 4:19? Bueno, la iglesia de Filipos era una iglesia que tenía una característica principal. ¿Alguien sabe cuál es? Eran generosos, pero ¿cuál era su condición? ¿Alguien recuerda? Era una iglesia de gente pobre. Era, a diferencia de los hermanos de Corinto, que era una iglesia de gente acomodada en su mayoría. Obviamente había gente que no era rica, pero había mucha gente muy acomodada, mucha gente muy ilustrada en la iglesia de Corinto. A diferencia de ellos, la iglesia de Filipo era una iglesia con carencias económicas. Y entonces Pablo, en medio de su carta, les recuerda: mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo estaba recordándole a los hermanos que Dios tenía conciencia de todo aquello que a nivel económico, a nivel físico, a nivel espiritual y a nivel emocional les hacía falta a los hermanos en Filipos. Había gente libre, pobre. Había esclavos que indudablemente eran pobres. Uno que otro hermano tenía una posición más o menos aceptable, pero la gran mayoría vivía con mucha necesidad. Nosotros estamos acostumbrados, y bueno, lo digo en México, en nuestro país, en nuestra época que nos ha tocado vivir, que decimos: me siento mal, inmediatamente pensamos en ¿qué? Tengo que ir al seguro. ¿No es verdad? Pues voy al seguro, ¿no? Me siento mal, voy al seguro. No tengo seguro, me siento mal, pues voy a una farmacia, ¿no? Me cuesta 20 pesos o lo que yo quiera dar la consulta y lo que me queda pues para la medicina. Si tengo asistencia social, pues voy al seguro o voy al ISSSTE, me recetan después de un buen tiempo de esperar, sin duda alguna, pero bueno, no me cobran la consulta y si tienen las medicinas, nos dan las medicinas para nuestro tratamiento y no gastamos más que en el transporte de ir y regresar a casa, ¿no es verdad? Pero en la época de los hermanos en Filipos no había seguro social, ni había ISSSTE, ni tan siquiera había un sistema médico lo suficientemente fuerte como para que la gente pudiera confiar que habría de curarse si estuviera enfermo. ¿Me explico? No había antibióticos como hoy lo conocemos, ¿no? Me siento mal, tengo náuseas, tengo malestares estomacales, tengo temperatura, pues, trato de conseguir una receta para que me den un antibiótico y pueda sentirme mejor. Ellos no tenían eso. Y el apóstol Pablo les recuerda: Dios sabe qué es lo que ustedes están necesitando hoy. Dios sabe lo que tú hoy estás necesitando. ¿Necesitas amor? ¿Necesitas una palabra de esperanza? ¿Necesitas un poco más de dinero? ¿Necesitas bienestar en tu salud? ¿Necesitas tranquilidad y paz? Él sabe lo que tú estás necesitando. Pero muchas veces nosotros no llegamos a la plenitud de esa satisfacción por dos razones. Número uno, porque somos sumamente desobedientes. ¿Cuántos de aquí son desobedientes a Dios? Desobedecemos al Señor. Y dice la Escritura que Dios al que ama y disciplina al que toma por hijo. Y muchas veces nosotros carecemos porque estamos insistiendo en desobedecer a Dios. Dios no es padre como nosotros somos padres con nuestros hijos, que desobedecen y a pesar de ello tendemos la mano para ayudar. Dios no es así porque Él sabe que si Él tiende la mano, entonces nosotros nunca habremos de recapacitar de nuestro pecado. Y Él va a disciplinarnos. Y esa disciplina muchas veces incluye el no proveer más allá de comida, de bebida y de vestido.
porque obviamente no nos va a dejar sin comer, sin tomar agua y sin tener por lo menos una muda para cambiarnos de ropa, que fue lo que le dio a Adán y a Eva, ¿no? Una muda para cambiarse de ropa. ¿Comprendemos? Nosotros no alcanzamos a la experiencia o no vivimos en la experiencia de encontrar que Dios supla nuestra necesidad, porque nosotros somos desobedientes. Y con una facilidad nos apartamos de la verdad y nos apartamos del camino y buscamos las respuestas inmediatas y rápidas que nos permitan encontrar satisfacción a lo que nosotros creemos es nuestra necesidad. Y ese es un gran problema. Y hoy día la iglesia ha olvidado que debe de obedecer a aquel que le tomó por hija. Los cristianos se nos olvida que un valor clave en el reino de Dios es la obediencia. A los cristianos hoy día se nos olvida que debemos de vivir bajo el sometimiento de la palabra de Dios para estar en condiciones de ser bendecidos. La teología, ¿cómo se me olvida? La teología progresista ha ido dominando poco a poco y hoy día se está entronando y muy posiblemente en los siguientes 10 años sea la teología dominante en la iglesia cristiana del siglo XXI, sobre todo en la década de los 20 del siglo XXI. Y el gran problema de la teología progresista es que enseña que no hay necesidad de arrepentimiento, que no se requiere el arrepentimiento. Y el cristiano contemporáneo ha aprendido que no importa qué haga y cómo viva, Dios habrá de suplir su necesidad. Y vamos a pasajes como este de Filipenses 4:19. Y dice, es que aquí dice que Dios ha de suplir mi necesidad. Pero se nos olvida el Salmo 119, ¿no? ¿Recuerdan? El Salmo 119. Cuando David nos urge a guardar, a estudiar, a meditar, a vivir bajo la ley de Dios. Y un sinnúmero de pasajes en Primera de Juan, y un sinnúmero de pasajes en Gálatas y en Corintios que nos refieren a la obra de la carne. Mas el fruto de la carne, dice la Escritura en Gálatas y en Corintios, ¿no? Y se nos olvida la enseñanza de Romanos, cuando se nos invita a vivir en la regeneración que nos ha sido regalada por parte de Dios. Y insistimos que Dios tiene que bendecirnos sin importar lo que estamos haciendo en nuestra vida. Dios no satisface nuestra necesidad porque somos desobedientes. Él no olvida lo que necesitamos, pero tiene que disciplinarnos cuando no obedecemos porque somos sus hijos. La segunda razón por la que una persona no encuentra que Dios supla su necesidad es aún más radical. Es porque no es hijo. Dios se ha comprometido a suplir la necesidad de sus hijos. ¿Recuerdan esto? Lo hemos visto cuando hablamos de la bondad de Dios, cuando hablamos del amor de Dios, cuando hablamos de la misericordia de Dios, y no podemos omitir esta enseñanza cuando hablamos de la provisión de Dios. No todos son hijos de Dios. Hijo de Dios solamente es aquel que ha venido al camino estrecho por medio de Jesús y su obra regeneradora de la cruz del Calvario. La teología, se me vuelve a olvidar el nombre, tengo que pensarla. La teología progresista insiste en que todos somos hijos de Dios. La teología progresista, para que lo entendamos, es el lado opuesto del calvinismo. Es la enseñanza opuesta al calvinismo, la enseñanza opuesta a la reforma. La teología progresista contradice todo lo que enseñó Calvino, todo lo que enseñó Lutero, todo lo que enseñó Knox, todos estos grandes predicadores como Spurgeon después, Wesley después, Carey después.
Esos grandes predicadores del siglo XVIII y siglo XIX, la teología progresista dice, esos hombres estaban mal. E insiste en que todos, sin importar la profesión de fe, todos son hijos de Dios. Pero la Escritura no enseña tal cosa. ¿Cómo? Sin duda alguna, no está en la Escritura. Esa enseñanza no está en la Escritura. Mas a los que antes conoció, a estos también predestinó. ¿A quién predestinó? A todos, a los que antes conoció. ¿Recuerdas el texto? A Jacob amé y Esaú aborrecí. Y no habían nacido ninguno de los dos. No a todos. Y Dios sabe por qué. Decía yo a mi hermana mañana, a lo mejor cuando esté delante de la presencia de Dios, si me acuerdo ante la maravillosa presencia de Dios, a lo mejor le pregunto, pero a lo mejor va a ser tan grande la maravillosa presencia de Dios que ni tiempo me va a dar de preguntarle, pero si me acuerdo y puedo preguntarle, a lo mejor le pregunto, Señor, ¿por qué? Y seguramente la respuesta va a ser, ¿sabe cuál? Porque así lo quise, porque soy dueño de todo. Aquellos que no son hijos, no tienen la provisión de Dios. Y tú puedes decirme, pero yo veo mucha gente que no es hijo de Dios porque no son salvos, porque no han venido al arrepentimiento y son muy prósperos. Sí, sin duda. Y voy a decir algo muy duro. Prosperidad no necesariamente es provisión de Dios. Yo puedo ser próspero y estar fuera de la misericordia y del favor de Dios. Ahí es donde la teología de la prosperidad rechina. Dijéramos aquí en Veracruz, donde tuerce el rabo la marrana, ¿no? Ahí es donde tuerce el rabo la marrana. Porque prosperidad no necesariamente es provisión de Dios. Y Satanás lo sabe. Y trata de enseñarnos, aún dentro de la iglesia, que sí lo es. Por eso se inventó la doctrina de la prosperidad o la teología de la prosperidad. Sí. Y esto es verdad. Satanás le dijo allá en Mateo, al principio del Evangelio de Mateo, no recuerdo ahorita el texto, creo que es capítulo 2, me parece, o 3, le dice, yo te doy todos los reinos de la tierra si me sirves. ¿Sabe lo que él estaba diciendo? Yo te doy toda esta gloria. Yo te doy toda esta gloria si administras tu vida de acuerdo a mis valores. Prosperidad no necesariamente es provisión de Dios. Estas dos razones hacen que nos apartemos de lo que Dios quiere proveernos. Estas dos circunstancias nos alejan de la verdadera provisión de Dios. Y al estar lejos de la provisión de Dios, a lo único que podemos aspirar es a la prosperidad. Pero no a la misericordia, no al amor, no a la bondad y no a la provisión de aquel que nos tomó como hijos. ¿Comprendemos? Hermano, hermana, Dios conoce tu necesidad. Él la sabe perfectamente. Él sabe exactamente cuánto dinero traes en la bolsa de tu pantalón o cuánto dinero te queda en tu tarjeta de débito. Él lo sabe perfectamente. Él sabe lo que está en tu refrigerador. Lo conoce perfectamente. Y Él quiere proveer. Pero necesitamos obedecer. Necesitamos primero obedecer para no tener que pasar por la disciplina.
Amén. Salmo 34:10. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Salmos 34:10. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. En otras versiones dice, la gente rica empobrece. Me gusta mucho esa traducción. La gente rica empobrece, pero los que buscan al Señor no carecen de bien alguno. Eso a mí me impresiona leer esa versión. Hermano, el bienestar se encuentra en la provisión de Dios. La seguridad y la estabilidad en la vida se encuentra en lo que Dios provee. ¿Recuerdas el texto? Toda buena dádiva viene de ¿quién? Viene de Dios. ¿Quién es qué? El Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación, no hay opacidad en Dios. Por eso es que Él es bondadoso, impresionantemente bondadoso, porque no hay pecado en Él. Pero quiero que reflexionemos brevemente en la primera parte del texto. Solamente los regalos buenos vienen a nuestra vida por medio de la provisión de Dios. Lo que yo consigo por mí mismo o lo que yo recibo de parte del maligno para que yo me aparte de Dios, eso me va a quitar el sueño. Y tarde o temprano se va a acabar. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre. Nosotros nos cuesta trabajo entenderlo, pero para la época del rey David, para gente de campo, el león era el animal más poderoso, ¿no? Y aún los hijos del animal más poderoso, el animal más temido por el hombre en el campo, en la época de David, dice el rey, ellos también sufren, pero los que esperan en Dios no sufren, porque Dios provee. La estabilidad y la seguridad solamente viene en la provisión de Dios. Dios no solamente quiere proveerte, sino Dios quiere proveerte una vida de tranquilidad y paz. En la medida en que tú te sometas a su provisión y te apartes de la codicia. Quien codicia no vive tranquilo. Quien codicia no vive en paz. Hace unos días estaba viendo dos casos en una transmisión, dos casos de dos mujeres que gustaban de comprar boletos de la lotería porque querían tranquilidad, querían bienestar para ellas y sus familias. Una de ellas, con una situación económica bastante holgada, tenía que trabajar, pero su situación económica era bastante holgada. Y la otra con una situación económica con carencias. Y ambas tuvieron la oportunidad de ganar el premio de la lotería. Ambas. En diferentes lugares, en diferentes momentos de la historia. Una de ellas, la esposa de un ginecólogo en la ciudad de Canadá, en el país de Canadá. Esa mujer terminó asesinada. Antes de morir, se gastó todo lo que ganó en la lotería. Absolutamente todo lo gastó. Eran $10 millones. Todo lo gastó. Me parece que en 6 años. Y se gastó todo el ahorro completo de 30 años de trabajo de su esposo. Así que se ganó todo lo que había ganado en la lotería y se gastó todo lo que habían ahorrado en 30 años de trabajo. Y del enojo, el esposo la asesinó.
Solamente los regalos perfectos vienen de Dios. ¿Se dan cuenta? La otra mujer, en situación económica con muchas desventajas, gana $20 millones en la lotería. En poco tiempo, su vida cambia. Su marido se divorcia de ella y se lleva 10 de los 20 millones. Ella no es una mujer que codicie, es decir, no es una mujer que malgasta el dinero. Invierte, trata de guardar, de los 10 millones que le quedan, trata de guardar. No quiere pasar por necesidades otra vez. Y el marido se lleva los otros 10 millones y los empieza a malgastar. Se casa con otra mujer mucho más joven que él. Termina metido en un montón de aprietos, en un montón de situaciones y lo asesina. Y es ella quien lo tiene que enterrar a él. Solamente los regalos perfectos vienen de parte de Dios. Cualquiera pudo haber dicho, qué gran bendición, se sacaron la lotería. No, no fue una bendición. Eso no vino de Dios. Dios no les dio ese dinero, ni les dio esa prosperidad. Los leoncillos tienen hambre, pero los que esperan en Jehová pueden vivir tranquilos, aun y cuando el refrigerador no esté lleno, aun y cuando la tarjeta de débito no esté llena, aun y cuando la bolsa del pantalón no tenga dinero, pueden vivir tranquilos porque saben que Dios proveerá. Pero ¿sabes cuándo perdemos esa tranquilidad? Cuando empezamos a codiciar. Y nuestra alma va tras los bienes, tras las formas de vida que el mundo nos ofrece. Y olvidamos que estamos de paso, que nuestra casa está en los cielos, y que la familia nos espera, y que nuestro Padre nos espera, y que nuestro Redentor nos espera. Y entonces nos empeñamos en conseguir la clase de vida de aquellos que no son hijos de Dios y que creen que todo es aquí en esta tierra. Dios no solamente conoce tu necesidad, sino quiere darte tranquilidad. Quiere que comprendas que en su provisión hay tranquilidad. No riqueza, no abundancia desbordante. La tranquilidad de saber que Dios está proveyendo para cada necesidad en su tiempo. Y finalmente, Job 38:41. ¿Quién prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? ¿Quién prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? Job 38:41. Esta es una pregunta de Dios. Y la pregunta que Dios hace aquí a Job tiene una intención fundamental que nosotros olvidamos. Y con facilidad dejamos de recordar que si Dios tiene cuidado de aquello que para nosotros es insignificante como un ave, ¿cómo no tendrá cuidado de nosotros que somos sus hijos? ¿Cómo no habrá de cuidarnos? ¿Cómo no habrá de sostenernos en nuestro peregrinaje camino a casa? ¿Cómo no habrá de proveer? Si tú tienes un hijo, una hija o hijos e hijas y los ves en necesidad, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ayudas.
de acuerdo a lo que tú mismo tienes, tratas de ayudar. ¿Por qué? Porque puedes ver su necesidad o puedes ver su urgencia. Aún los padres más estrictos en cuanto a la disciplina y el manejo del dinero, aún esos padres no son carentes de amor y de expresión de amor en la ayuda de la necesidad de sus hijos de alguna manera. ¿Comprendemos? Si eso hacemos nosotros, que somos malos, ¿cómo no nos dará el Señor cosas buenas cuando Él es la fuente única de toda bondad? Cuando Él es eternamente fiel. Y se nos olvida que la comida que estamos comiendo ese día ahí, no importa que la estamos comiendo en el restaurante más lujoso de la ciudad, esa comida que tú estás comiendo ahí, sin importar en dónde la estés comiendo, esa comida es provisión de Dios. Tú puedes decir, no, esa comida la compré con mi dinero que yo me gané con 15 días de trabajo o con 30 días de trabajo. Ok, ¿y quién te dio la vida para vivir esos 30 días de trabajo? ¿Cómo le hiciste para vivir sin necesitar que Dios te diera esa vida? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo compraste 30 días de vida? ¿A quién le pagaste 30 días de vida? ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? ¿Cómo puedo yo prolongar mi vida? ¿Cómo puedo añadir 1 centímetro más a mi estatura? ¿En dónde pago para medir más? ¿En dónde pago para prolongar mi vida un día más? Eso solamente viene de Dios. Y nosotros olvidamos y decimos, no, lo conseguí yo con mi esfuerzo. No, porque la fuerza con la que trabajaste te la dio Dios. Esa es la realidad de la vida. Y el hombre la ha querido olvidar porque ha sacado a Dios de la ecuación. Y se ha entronado y ha creído que es autosuficiente. Y la generación que viene, estos chiquitines que andan corriendo en el jardín de niños hoy día, van a ser peor que nosotros en esta creencia. Hemos sacado a Dios de la ecuación y creemos que somos autosuficientes. Me decía un maestro en la universidad, me decía cuando me compartí, me decía así, cuando yo estaba haciendo mi residencia, de repente me percaté, me decía él, que yo me sentía como Dios. Y le pregunté por qué. Me dijo, porque llega un punto en que crees que en tu mano y en tu conocimiento está la posibilidad de que alguien viva o muera. ¿Comprendemos? A veces perdemos el piso. No digo que todos los médicos sean así, ni que todos los arquitectos sean así, ni que todos los ingenieros, ni que todos los abogados, pero a veces perdemos el piso. Yo recuerdo cuando estaba en la facultad estudiando teoría psicológica, y estábamos estudiando psicoanálisis y estábamos estudiando a Freud. Y recuerdo que estaba yo leyendo muchos libros y literatura sobre Freud. Y todo este conocimiento del inconsciente y todas estas cosas que Freud habló. Y cuando entras en ese proceso de conocimiento y en esa lógica de análisis, llegas y de repente en ese proceso tú te paras y dices, no hay Dios. Y vuelves a repasar, no hay Dios. Y vuelves a repasar y no hay Dios. Sí, no hay Dios según Freud. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así dice la Escritura. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y el ser humano se cree autosuficiente. Por eso es que la provisión de Dios no le gusta. Porque no quiere esperar a la promesa hecha realidad en Cristo Jesús. Cuando los cielos sean abiertos y veamos descender a Jesús en los aires y veamos su reino sobre la tierra. No queremos esperar a eso.
queremos el bienestar hoy. Y si Dios no me lo quiere dar, yo me lo consigo o lo busco por otro lado. Pero la provisión de Dios nos resulta insignificante. Y Dios nos pregunta entonces, ¿quién prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? ¿Quién? ¿De dónde salió el trabajo que tienes? ¿De dónde? ¿De dónde salió la ropa que tienes? ¿De dónde salió la salud que tienes? ¿De dónde salió la casa en la que vives, la cama en la que te acuestas? ¿De dónde salió? Solo es el favor de Dios. Pero el hombre quiere más. Y el hombre quiere más. ¿Comprendemos? Olvidamos con facilidad que la vida solamente vale en la provisión de Dios y que todo lo que tenemos viene de la mano de Dios. Aún en la vida de aquellos que no son hijos, aún lo que tienen viene de Dios. Esa comida que están comiendo viene de Dios. Finalmente, para terminar, Dios quiere proveer para tu necesidad. No te dejes engañar. No te dejes engañar con las mentiras de Satanás. No dobles tus rodillas ante el estilo de vida del maligno para conseguir prosperidad. No dobles tus rodillas. Nuestro Salvador no las dobló porque Él esperaba en la provisión de Dios. Confiemos, esperemos en que Dios habrá de proveer para todas y cada una de nuestras necesidades. Y que Él reciba la gloria y la honra por la comida que comemos, por la ropa que vestimos, por la salud que tenemos, por el trabajo al que vamos todos los días, por el dinero que ganamos por ese trabajo. Que Él reciba la gloria porque es su provisión. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu amor. Gracias por ser misericordioso. Gracias por ser amoroso. Gracias por ser bondadoso y gracias por ser proveedor. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Cristo Jesús.